Filipenses 1 del 12 al 18. Vamos a estudiar qué es la providencia divina. Seguramente has escuchado esta palabra en algún otro lugar o en algún otro contexto. Vamos a ver qué es la providencia divina y vamos a ver cómo a través de la providencia Dios puede usar las aflicciones y los sufrimientos para un bien mayor, y ese bien mayor muchas veces recae en nuestro bien también. En nuestro bien. Entonces, para eso te voy a dar 3 puntos que espero que nos den claridad y un mejor enfoque de los versículos que vamos a estudiar. Y todavía no me adelanten en la presentación porque ya no me van a poner atención, porque van a decir, ya lo leí. No. Filipenses capítulo 1, acompáñame a darle lectura. Versículo 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y cuando Pablo habla de estas cosas que me han sucedido, se refiere específicamente a las circunstancias que lo habían llevado a su estado actual, que era bajo arresto, según se cree, en la ciudad de Roma. Y aunque era un arresto domiciliario y no en una cárcel pública, que ya habíamos hablado un poco de esto, el arresto no dejaba de ser un reto, tanto emocional como espiritual, como físico y aún económico para el apóstol Pablo, ya que tenía que pagar con sus propios recursos la renta de la casa que tenía que habitar mientras durara su proceso, mientras durara su juicio. Es decir, el Estado no le proveía una casa a Pablo para que se estuviera ahí mientras se resolvía su causa. No, Pablo tenía que buscar la forma de que cada mes o cada determinado tiempo le llegaran recursos de diferentes iglesias, de diferentes personas, de donde fuera, para poder pagar la renta de esta casa. Entonces vemos que no nada más era un reto emocional, espiritual, físico, sino aún económico. Ahora, aunque Pablo se está refiriendo a su padecimiento actual, definitivamente no podemos ignorar todas las cosas que él mismo relata que le han sucedido en el pasado. Mira, no pierdas Filipenses, pero vea 2 de Corintios, un par de libros atrás, versículos 11 al 22. Está Pablo hablando, está Pablo tratando de defender, si podemos usar esa palabra, su ministerio ante el cuestionamiento de los corintios que lo desacreditaban como apóstol. Y mira cuál es la respuesta de Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo? Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos
5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice Pablo. Y es una porción que personalmente no puedo leer sin que mi corazón se conmueva, porque vemos que no es la primera vez que Pablo está experimentando oposición y que está experimentando sufrimiento por causa del Evangelio, por causa del Evangelio. No por malas decisiones, no por andar en malas compañías o en malos pasos, sino oposición, peligros de muerte, hambre, desnudez, frío, naufragio. Por esto, por llevar el Evangelio. Y para este punto de su ministerio, cuando Pablo escribe todas las cosas que me han pasado, era alguien que conocía el ardor que dejaba en la piel un azote. Era alguien que sabía lo que era sentirse desmayar por el cansancio, alguien que sabía lo que era sentirse desmayar por el hambre, por el dolor, por el frío. Gracias. Alguien que sabía lo que era ser acusado injustamente. Alguien lo que era ser descalificado, alguien que sabía lo que era ser ofendido y menospreciado, como Pablo mismo lo dice, por hermanos que se supone que deberían de estarlo apoyando, por hermanos que se supone que deberían de estar reconociendo su ministerio y honrando lo que él hacía. En lugar de eso es ofendido, es menospreciado, es cuestionado. Es alguien que en el momento de decir todo esto que me ha sucedido ha servido para que el Evangelio avance, no lo hace desde la emoción de un primer evento. Al contrario, es alguien que la Escritura lo describiría básicamente como un hombre experimentado en quebranto, consciente de que era necesario participar de los padecimientos de Jesús, como él mismo lo dice en el capítulo 2. Cuando Pablo está encadenado a un guardia romano, no está diciendo, sí, qué padre, mira, es la primera vez que me pasa esto y, sí, qué emoción. Era de lo que Jesús habló en algún momento. No, ya tenía doctorado en sufrimiento, en experimentar el peligro. Mira, en el 2001, y seguramente has escuchado esta parte, pero yo estaba estudiando junto con otro grupo de personas en una escuela de evangelismo, un instituto que duraba 9 meses. Y un día, mientras íbamos caminando hacia el instituto, nos bajábamos en la parada del camión y teníamos que caminar como de aquí a la entrada.
para llegar acá, como 500 metros, y yo me bajé del camión y ese día me encontré con otro amigo que me voy a reservar su nombre, ¿verdad? Iba a decir por vergüenza, pero no es por vergüenza. Me encontré con otro amigo y íbamos caminando y en ese tiempo esa parte estaba totalmente despoblada, ¿no? Como decimos los viejitos, antes todo eso era monte, hijo, ¿verdad? Entonces, así, todo era monte por ese lugar donde caminamos y de repente vimos una bola de personas ahí como reunidas, como descansando, paradas, ¿no? Íbamos caminando y empezamos a ver que echaban cohetes, ¿no? Y dice mi amigo, oye, ¿qué es eso? Pues no sé, vamos a acercarnos, ¿no? Vamos caminando y tenemos que pasar por ahí y vamos a ver qué es. Pues resulta que era una peregrinación que iba a Shostan, ¿no? Acá, por el pueblito. Y mi amigo, en ese tiempo no tenía ciertos filtros que a lo mejor el día de hoy tiene. Y entonces nos acercamos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Todo esto lo estaba diciendo mi amigo porque yo simplemente estaba ahí parado junto a él, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están? No, pues qué bien. ¿Qué? ¿A dónde van? No, pues que a Shostan. ¿Y qué es una peregrinación o qué? No, pues que sí. Y en eso dice la persona, el líder, no sé cómo le llamen, vámonos. Y empiezan a caminar y mi amigo me dice, vente. Y nos metemos ahí en medio de la gente y de repente nos empieza a llegar un olor medio extraño, ¿no? Como a petate quemado, dicen por ahí, ¿no? Y empiezan a pasar entre ellos un cigarro, ¿no? Con algo, que no voy a decir qué, puedes imaginártelo. Y nosotros así como que, esta es una peregrinación, van a un lugar y vienen haciendo estas cosas. Y en eso mi amigo empieza a decirles, oye, ¿sí sabías que esto que ustedes están haciendo, la Biblia le llama idolatría y están mal? Y luego vienen haciendo esto y yo así como que, no manches. Y ya no hallaba para dónde irme, ¿no? Y mi amigo bien aferrado a decirles que estaba mal. Y ya uno de ellos nada más dice, pues cada quien cree en lo que quiere creer, ¿no? Y yo así de, gracias a Dios, quiero decirlo así, llegamos a la escuela y mi amigo y yo me salgo, ¿no? Y para entrar ya al instituto. Y mi amigo les dice, no, espérense, no se vayan. Déjenme darles unos nuevos testamentos para que los lean y para que aprendan más de Dios. Y entonces ya yo me metí corriendo, dije, no, yo ya no salgo. Nos metimos, sacamos los nuevos testamentos y me acuerdo, no sé por qué, no recuerdo cómo fue, pero hasta naranjas y manzanas les dimos ese día para que se las llevaran comiendo en el camino, ¿no? Y ya entramos a clases y platicamos la experiencia, platicamos la aventura, ¿no? Y nosotros así de, predicamos en una peregrinación que iba hacia Shostan, ¿no? Y todos así, ¡ay, qué valientes!, ¿no? Y la realidad, mis piernas estaban temblando en ese momento por mi amigo, ¿no? Así de que eso es idolatría, eso que están haciendo está mal, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Y yo así de... Pero bueno, y entonces ahora cuando nos juntamos, ese grupo de amigos, y platicamos de todas esas glorias pasadas, decimos, aún él reconoce y dice, ¿cómo hicimos eso? O sea, bastaba con que alguien dijera, hey, esto nos están diciendo que esto que estamos haciendo es tan mal,
para que entre toda la bolita nos agarraran y nos dieran una zarandeada y nos aventaran por allá por estar cuestionando lo que estaban haciendo. Y si tú me lo preguntas, ahorita yo te diría, híjole, no sé si lo volvería a hacer. Quizás sí, pero de forma diferente. Y aquí vemos a un Pablo que dice, veo cómo a través de todo lo que me ha pasado, el evangelio ha ido avanzando. Lo dice desde el entendimiento de que tanto las cadenas que llevaba en ese momento, como las heridas, los golpes, los naufragios, el hambre, el frío, los peligros en el camino, las ofensas, el haber sido desacreditado, cada uno de los sufrimientos del pasado fueron usados intencionalmente por Dios para hacer que el evangelio llegara a lugares y llegara a personas que de otra forma jamás hubiera podido llegar, o muy difícilmente hubiera podido llegar, como él mismo lo menciona en el versículo 13, cuando habla de que el pretorio o los altos, los soldados de mayor rango en el palacio del César y todos los demás, dice Pablo, que seguramente se refiere a sirvientes, esclavos y soldados de menor rango, habían escuchado que tanto Pablo estaba preso, no por ser un criminal o por cuestiones políticas, sino por anunciar a Jesús y su evangelio. Mira cómo lo dice Filipenses 4:22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan. Todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César. Entonces, a través del arresto de Pablo, el evangelio pudo ser anunciado en el mismo palacio del emperador, alcanzando desde esclavos del palacio, guardias romanos y hasta altos funcionarios al servicio de César. Algo que de otra manera difícilmente hubiera podido suceder si Pablo no es arrestado. En uno de los naufragios que el mismo apóstol Pablo narra y describe en segunda a los Corintios, dice que después de naufragar y mientras está haciendo una fogata para secarse y para calentarse un poco, dice que al momento de agarrar un pedazo de leña, una serpiente viene y le pesca la mano. Y dice que los nativos del lugar, al ver qué tipo de serpiente le había picado, esperaban que Pablo cayera fulminado, que cayera muerto. Pero no pasó. Al ver esto, los nativos se sorprenden y dice que lo llevan a la casa como que del jefe de ahí de la tribu, y empieza a orar por los enfermos, empieza a anunciarles el evangelio a una tribu en medio de una isla, que sin ese naufragio no llega el evangelio ahí. Y mira, Pablo tenía en su corazón el anhelo de regresar a Filipos, de regresar a esta carta a la cual le escribe, regresar a esta iglesia a la cual le escribe esta carta. Y mira cómo lo dice en los siguientes versículos. Así que a este espero enviarlos, está hablando de Timoteo, espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que también iré pronto a verlos. Entonces Pablo quería verles. Pablo tenía el anhelo de poder regresar, y quiero que medites en esto. Quiero que
que veas lo hermoso de esto. Porque sin estos 2 años en los que Pablo estuvo bajo arresto, en lugar de tener que estar pagando la renta de la casa con el dinero que recibía, muy probablemente hubiera podido juntar los fondos para ir a visitarles personalmente y hubiera podido tratar con ellos diferentes asuntos que probablemente quería tratar directamente con los filipenses. Y en lugar de que pedir o de encargar que se interviniera para que el asunto entre Evodia y Síntique se solucionara, seguramente Pablo hubiera estado ahí para intervenir y para pedir que arreglaran ese conflicto en amor. Y quizá bajo libertad, sin esos 2 años, Pablo hubiera podido colaborar para que nuevas iglesias se levantaran y hubiera podido predicar el evangelio en otros lugares a los cuales Pablo tenía la intención y el anhelo de ir. Sí, seguramente Pablo hubiera sido más activo si no hubiera estado preso por 2 años. Y hubiera podido estar más presente entre la gente y entre las iglesias que amaba, si Dios hubiera evitado que sufriera ese arresto, o si Dios hubiera permitido que ese juicio se solucionara más rápido. Pero sabes, y quiero que medites en esto, pero sin esos 2 años en los que Pablo está detenido, seguramente no habría tenido la necesidad de escribir la carta que hoy estamos estudiando. Sin esos 2 años que interrumpieron la labor de Pablo, seguramente hoy no tendríamos una carta que nos habla de la seguridad y de la esperanza de saber que Dios ha iniciado una buena obra en nosotros y que esa buena obra tiene como propósito despojarnos de nosotros mismos para llevarnos a ser cada día más como Jesús. Sin esos 2 años en los que Dios permitió que Pablo experimentara ese arresto, no tendríamos una carta a los filipenses con la que la iglesia a lo largo de su historia ha sido y seguirá siendo ministrada, animada y consolada. ¿Puedes ver lo glorioso de esto? Puedes ver cómo ese arresto tenía un propósito y una intención más grande de lo que a primera vista quizá podemos contemplar. Puedes ver cómo lo que para nosotros puede ser un obstáculo en el camino, un retraso o una injusticia, para Dios es el medio de gracia a través del cual lleva a cabo su perfecta voluntad. Mira, justo a esta serie de eventos a través de los cuales Dios está obrando para que su voluntad sea hecha, se le ha llamado como providencia o providencia divina, que básicamente los teólogos la han definido de esta manera: la manera en que Dios gobierna, sostiene y dirige todas las cosas, y en todas entran todas las cosas de manera soberana e intencional hacia el cumplimiento de su voluntad y el bien de sus hijos. Y puedes leer Isaías 45:7 y Romanos 8:28, de donde los teólogos han tomado para crear este concepto. Porque si tú buscas en la Biblia no vas a encontrar la palabra providencia. De hecho, la raíz de la palabra providencia no es griega ni hebrea,
sino latín, ¿no? Y es providentia, que es pro, es antes, ¿no? O pre es antes, más bien previdentia, que es antes de lo visible, algo así. Entonces, es eso, la manera en que Dios gobierna, sostiene y dirige todas las cosas de manera soberana e intencional hacia el cumplimiento de su voluntad y el bien de sus hijos. Y esto es hermoso, porque el saber que Dios sostiene y dirige todas las cosas para que su voluntad sea hecha y para nuestro bien, nos da la gracia para poder ver e interpretar correctamente cada una de las cosas que enfrentamos en el transcurso de nuestra vida. Y este es el primer punto que quiero darte el día de hoy. A través de su providencia, Dios dirige de forma activa e intencional cada circunstancia hacia un propósito mayor y para nuestro bien. Dios dirige, Dios gobierna de manera activa e intencional cada circunstancia. ¿Para qué? Un propósito mayor y nuestro bien. Ahora, a través de Pablo podemos ver o podemos tener el testimonio de alguien que está enfrentando las cosas desde la perspectiva, desde la certeza de esa providencia. Alguien que está convencido que a pesar de su circunstancia, que a pesar de su situación, está convencido que Dios está dirigiendo de forma activa e intencional cada una de las circunstancias, aun cuando lucieran como un obstáculo, aun cuando parecieran un impedimento o aun cuando esas circunstancias generaran en Pablo mismo una aflicción. Y por eso Pablo tenía la gracia para no perder el gozo, para no perder la gratitud, para no perder el propósito que Dios le había dado aún estando bajo arresto. Y quiero que medites en esto. Pero la certeza de que Dios dirige activamente cada circunstancia para un propósito mayor, además de darle la fortaleza y la valentía para seguir predicando, también se convierte en un testimonio que ayuda a los filipenses para que sepan que su arresto no es una derrota, sino una oportunidad para que Jesús y su evangelio siga siendo proclamado con mayor fuerza. Y quiero que veas el fruto de esto. Regresa a Filipenses si es que no estás ahí, pero mira cuál es el fruto de que Pablo puede ver e interpretar las cosas desde la certeza de que es Dios quien dirige activamente su situación. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Te das cuenta? Como la visión correcta, el poder ver e interpretar las cosas desde la certeza que es Dios quien está orquestando todo para un bien mayor, termina siendo que hermanos, en lugar de decir, ¿sabes qué, Pablo? Me bajo del barco. No, Pablo, vamos a darle. Esto no nos va a desanimar, esto no nos va a tumbar, esto no nos va a hacer caer. Y déjame aclarar esto, pero Pablo no está negando el sufrimiento. Pablo no es un masoquista que simplemente está menospreciando el dolor o minimizándolo.
pero la seguridad y la paz que le da el saber que es Dios controlando y dirigiendo todas las cosas, le da la gracia para reinterpretar a la luz de un propósito mayor lo que está viviendo. Y este es el segundo punto, porque cuando verdaderamente vemos las cosas a través de los lentes de la providencia de Dios, tenemos la gracia para poder discernir que hay un propósito mayor detrás de ellas. Y quiero que medites en esto. Y creo que esto va a responder y va a darle sentido a todo esto que estoy hablando. Pero, ¿qué te llevó a el día de hoy estar sentado o sentada aquí? Y no estoy diciendo qué te trajo esta mañana aquí, no. No sé cuánto tiempo tengas conociendo de Dios, cuánto tiempo vengas o has estado asistiendo a una iglesia, pero ¿qué fue ese evento que te llevó un día a entregar tu vida a Jesús y a escuchar de Él? Y estoy seguro que si no es que todos, pero la gran mayoría llegamos a los pies de Jesús en un momento de quebranto, en un momento donde dijimos: Señor, ya no puedo más. Señor, si tú eres real y existes, entonces dame otra oportunidad. Y esa serie de eventos que fueron providencialmente dirigidos por Dios, una pérdida, un despido en el trabajo, una herida en nuestro corazón, algo que no estaba dentro de tus planes que ocurriera, nos llevó a los pies de Jesús. Y cuando aprendemos a ver las cosas a través de los lentes de la providencia de Dios, tenemos la gracia para poder discernir que hay un propósito mayor detrás de ellas. Por eso el mismo Pablo en Romanos 12:2 dice que es necesario que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento para que podamos discernir, dice Pablo, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios está haciendo a través de lo que hoy estamos viviendo. Y esto nos lleva todavía a algo más profundo, porque no se queda ahí. No se queda en que simplemente tú y yo entendamos y digamos: sí, a través de esto Dios va a hacer algo. Esto nos lleva a algo todavía más profundo, porque aunque quizá no llegamos a considerarlo, y quiero que pongas mucha atención a esto, por favor. Pero aunque quizá no llegamos a considerarlo, pero la realidad es que la gente que está a nuestro alrededor puede ser animada, puede ser inspirada, puede ser retada a responder en obediencia y fe al observar la forma en la que tú y yo respondemos a partir de cómo interpretamos las circunstancias a las cuales nos enfrentamos. ¿Tiene sentido eso? La gente que está a nuestro alrededor, hijos, vecinos, esposo, esposa, gente a nuestro cargo, puede ser animada, puede ser retada, puede ser inspirada a acercarse a Dios, a confiar en Dios por la forma en la cual tú y yo le damos ejemplo de cómo ver e interpretar las circunstancias. Mira cómo lo dice Pablo, aquí mismo en Filipenses, capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad, dice Pablo, a los que así se conducen según el ejemplo
que tienen en nosotros, según el ejemplo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, nuestra forma de interpretar las circunstancias desde la perspectiva correcta tiene un peso espiritual mucho más fuerte del que quizá llegamos a considerar o a imaginar. Entonces, por favor, nunca ignores el poder que puede llegar a tener la forma en que enfrentas las circunstancias, especialmente aquellas que son ásperas, especialmente aquellas que nos golpean, especialmente aquellas que son difíciles de sobrellevar. ¿Por qué? Y este es el tercer punto. Porque cuando interpretamos las circunstancias desde la providencia divina, desde el entendimiento que es Dios dirigiendo, moviendo, orquestando cada cosa, nuestra respuesta puede convertirse en un testimonio que ayude a otros a buscar y a confiar en la voluntad de Dios. Pregunta: ¿pero de qué estás dando testimonio hoy? Y quiero que medites en esto, porque mientras que no seamos intencionales en crecer en el conocimiento de Dios, mientras no seamos intencionales en arraigarnos en la convicción de que Él es quien a través de su providencia dirige de forma activa e intencional cada circunstancia, no vamos a tener ni la capacidad ni la gracia para poder responder con gozo, con gratitud y mucho menos con ánimo a las circunstancias a las que nos enfrentamos. Y por consecuencia, y por eso te decía, esto tiene un peso más grande. Por consecuencia, en lugar de llevar a los que están cerca de nosotros a conocer, a alabar y a poner su confianza en Dios como lo hizo Pablo, seremos obstáculos que impidan el que otros puedan ver la hermosura y la bendición y la plenitud de caminar en la voluntad de Dios. Y eso es lo que está en juego. El que otros también puedan caminar, puedan acercarse a la voluntad de Dios a través de nuestro testimonio. Pregunta: tu forma, antes de la pregunta, vamos a Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean la forma correcta de interpretar las cosas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora sí, pregunta: pero tu forma de responder ante las circunstancias dan testimonio de que estás viviendo e interpretando cada cosa desde la providencia con la cual Dios sostiene y dirige todas las cosas. Y quiero que, si puedes, anotes eso y lo reflexiones durante la semana. Pero cuando estás pasando por algo que es incómodo, difícil de llevar o generar aflicción, te detienes a preguntar: ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de esto? Y esto puede cambiar completamente nuestra perspectiva
y nuestra forma de ver las cosas. Detenernos a preguntarnos qué es lo que Dios quiere hacer a través de esto. A través de esta pérdida, ¿qué es lo que Dios va a hacer? A través de esta ofensa que he recibido, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? A través de lo que hoy estoy viviendo, bueno o malo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo quiere Él engrandecer su nombre? Porque de otra manera, simplemente o nos vamos a amargar, o nos vamos a llenar de queja, nos vamos a llenar de desánimo, nos vamos a llenar de amargura y no vamos a avanzar. Y vamos a ser un obstáculo para que el Evangelio siga avanzando. Entonces, medita en eso.